Tenemos que hablar de algo que sucedió ahora, el último mes de este gobierno, de este periodo de directorio de gobierno, y que, bueno, nos encontramos en el recibo de sueldo con una nueva base de cálculo ahí que agregaron el descuento sindical del sindicato amarillo de APROM. Es verdad. Y bueno, nos gustaría hacer para algunos desinformados o directamente para el conjunto de compañeros y compañeras y para toda la audiencia, un recuento de qué es esto de este sindicato amarillo que existe en la UTE. Eh, Voy a comenzar por lo último que estamos haciendo con respecto a la defensa de AUTE como la organización sindical más representativa y legítima de UTE y del movimiento obrero uruguayo. Se enjuició ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la resolución del directorio, la 23742 del 27 de julio del año 23, mediante el cual la administración incorporó unilateralmente a un sindicato de mandos medios denominado Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE, APRON-UTE, a un ámbito de negociación colectiva que se creara en forma tripartita de AUTE, UTE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social exclusivamente. La resolución incorporó unilateralmente a APRON y la resolución no fue notificada formalmente a AUTE, sino que se tomó conocimiento de ella en una reunión en el Comité de Valoración del día 5 del 9 del 24. En la vía administrativa se interpuso el recurso administrativo contra la referida resolución el día 11 de septiembre del año 23, la cual UTE no hizo lugar al recurso por resolución del día 24 de enero del año 24, y posteriormente se inició la acción de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es lo que estamos ahora. Luego de contestada la demanda por UTE, UTE citó a un tercero afectado, a PRON. O sea, lo integró al juicio que le estamos haciendo a UTE por esta situación. UTE integra a PRON al juicio. Actualmente el expediente se encuentra en análisis en el Procurador del Estado en lo contencioso administrativo, órgano que asesora el TCA, para luego los ministros del TCA dictaminen dos aspectos. El primero, si corresponde que APRON continúe como parte del proceso o no, siendo un tercero. El segundo, si el alcance de la cosa juzgada, es decir, si la sentencia que tuviera a su favor APRON en su momento, implica que en todo ámbito de negociación colectiva, incluso en los propios acordados por AUTE, deba imperativamente ser incluido APRON. Lo cual no lo dice ni la ley ni el fallo expresamente, a nuestro juicio, ¿no? Y bueno, esto es como el final, o está siendo como vamos en el capítulo final de todo un corolario que ahora vamos a comenzar. ¿Cómo arrancó toda esta historia de tener un sindicato amarillo en la UTE? Esta asociación pro patronal se forma en el marco de la reestructura del bambú. Allá por el año 2008, cuando desde el gobierno de aquella época se encamina la reforma del Estado, en UTE se propuso hacer una reestructura. Recordar que fue una reestructura que el directorio de UTE convoca a UTE a ámbitos de negociación colectiva para negociar y para pensar y para hacer esa reestructura. Una reestructura que tenía un presupuesto inicial de cerca de 40 millones de dólares, y en ese sentido, bueno, esos 40 millones de dólares se transformaron en un botín de guerra. Y bueno, y este sector de la UTE, encabezado por el cuerpo gerencial y los altos mandos medios de la UTE, obviamente que quiso intervenir para generar condiciones a su favor exclusivamente en aquella reestructura, por lo tanto se conformaron como una corporación. Esa corporación, recordar que en aquel momento, en el momento de la reestructura, el presupuesto interno, o sea, la masa salarial de la UTE se dividía básicamente, número más, número menos, de el 50% de la masa salarial se dividía entre 1.500 funcionarios. Fundamentalmente los funcionarios y funcionarias que estaban del grado 6, del grado 5 para arriba. Y el restante, o sea, los otros 4.500 funcionarios aproximadamente, se llevaban el otro 50%. O sea, la desigualdad de la masa salarial era muy grande y sigue siendo muy grande. Pero a pesar de eso, estas personas, estos mandos medios, estos jefes y gerentes, un grupito, ¿no? Estamos hablando de un puñado de jefes y gerentes,
se nuclean en esta corporación para generar condiciones dentro de aquella reestructura. Es así bueno, que en el año 2012 se constituyen formalmente frente al MEC y cuentan aproximadamente con cerca de 300 afiliados, más o menos. O sea, en este momento no sé bien cuántos son, pero son menos del 5% de los funcionarios de UTE. En aquel momento, cuando se constituye el 12 de abril del año 2012, esta corporación se constituye frente al MEC y se presentan frente a UTE. La UTE, en aquel momento, resuelve, resuelve reconocer a este sindicato amarillo y bueno, ahí lo que hace es le da los foros sindicales, licencias sindicales, le da carteleras gremiales, le da el descuento por planilla y bueno, y también dice que la información tiene que ser pedida por información de la información pública y que para la reestructura el sindicato más representativo era AUTE, por lo tanto en los ámbitos de negociación colectiva iba a participar AUTE. Recordar de que la Asamblea General de AUTE del año 2012 resolvió el repudio a la conformación de este sindicato amarillo y después nuevamente la Asamblea General de AUTE del año 2015, cuando se reformó el estatuto de nuestro sindicato, incorporamos la imposibilidad de tener doble afiliación dentro de lo que es la UTE. Eh, Posteriormente a eso, en el año 2016, el 18 del 8 del 2016, el TCA se pronuncia sobre los artículos 3 y 4 de la resolución de UTE 12.15.38, donde se pide de que APRON tiene el derecho a negociar con UTE y a recibir información. Eso es lo que dice la sentencia del TCA. En ningún momento dice de que tiene que participar de todos los ámbitos de negociación. De hecho, después, la resolución de UTE del año 17, posterior a eso, la resolución 17.12.45 de UTE dispone la consulta hacia AUTE sobre la participación de APRON en los ámbitos de negociación con AUTE, lo cual desde AUTE, a través de una resolución de mesa directiva, respondemos que esto significaría un retroceso enorme y no se acepta bajo ninguna circunstancia la incorporación de esta corporación a los ámbitos de negociación. Y bueno, y ahora entra el capítulo más reciente, ¿no? Está claro de que AUTE es la organización histórica de los trabajadores y trabajadoras de la UTE, porque AUTE no hace distinción ni de cargos, ni de grados, ni de oficio, ni de profesiones. Somos la organización histórica y más representativa por diferentes indicadores que marca la propia ley de negociación colectiva, por amplitud y pluralidad en la representación, por cantidad de afiliados, por año de existencia y fundamentalmente por historicidad en la representación de los intereses de la clase trabajadora. Que somos un sindicato de clase trabajadora, autónomo, independiente del directorio, de los patrones, de los partidos políticos. Por todo esto, AUTE es el sindicato más representativo y reconocido por la ley de negociación colectiva que están en nuestro país. Pero miren lo contradictorio de esto. APRON niega al PIT-CNT y niega las conquistas que hizo el movimiento obrero cuando en realidad la propia fundación y formación de APRON se hace al influjo de la ley de negociación colectiva conquistada por el PIT-CNT y por nuestra AUTE, y de hecho hacen uso de las conquistas y derechos que el movimiento obrero conquistó, de los cuales ellos reniegan. Por ejemplo, el descuento por planilla, que ahora viene en nuestro recibo de sueldo, aunque no queremos ver a PROM ni en figurita, nos lo tenemos que fumar ahí en el recibo de sueldo, que está apalancado por este directorio y ha sido amigo, íntimo amigo de esta corporación amarilla y la corporación amarilla llevándole todos los mandados al directorio. Recordemos que tienen intereses en comunes, no solo ideológicos y políticos y del punto de vista de clase, sino también intereses personales, porque desde la propia fundación de APRON, APRON tiene un sustento muy importante en el sector de sistemas, donde se forma ahí por un conjunto de jefes, de jefaturas, entre ellos en aquel momento hasta estaba Silvia Maldi ahí en el sector, y también su compañero, marido Feijó, que fueron de que apalancaron esta corporación amarilla de su nacimiento y hoy desde el directorio. Pero lo contradictorio de esto que decíamos es que las licencias sindicales, las carteleras gremiales, las horas de asamblea para reunirse, todo eso lo consiguió nuestro sindicato y ahora esta corporación amarilla que reniega
de las conquistas de Aute hace un fruto de ellas. Pero para continuar con el relato, queremos continuar con esto de que los propios indicadores que hacen que Aute es la organización más representativa son los que demuestran justamente de por qué es ilegítimo lo que están haciendo con APROM en los ámbitos de negociación colectiva. A lo largo de nuestra historia hemos conquistado infinidad de avances y derechos para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de UTE, las cuales muchos han sido ejemplo y base para llevar esas conquistas hacia otros sectores de actividad de los trabajadores y trabajadoras uruguayos y del movimiento sindical de nuestro país. Como por ejemplo lo que es el convenio colectivo, el convenio laboral que tenemos hasta este momento. Al mismo tiempo se han concretado e instalado espacios de negociación colectiva, los cuales han servido al permanente avance de las relaciones laborales y la concreción de propuestas que han permitido ensanchar los derechos de todas y todos. Algunos de ellos, un repaso rápido de algunos de estos ámbitos de negociación colectiva acordados entre UTE y AUTE son, bueno, los niveles de negociación, niveles 1, 2 y 3, la Comisión Central de Seguridad Industrial, las comisiones bipartitas sectoriales y por gerencia, la Comisión de Acoso en el Trabajo, la CAT, las reuniones gerenciales en el interior, ámbitos sobre teletrabajo, ámbitos sobre tercerizaciones, la Comisión de Fondos de Solidaridad y Acta 51, el Comité de Valoración de Puestos, los tribunales de reclamación de evaluación por desempeño y movilidad en las bandas salariales, y así podríamos continuar con un conjunto de ámbitos de negociación acordados en convenios colectivos y después resueltos en resoluciones de UTE entre UTE y AUTE. Y ahora pasamos a detallar punto a punto todo el camino legal que venimos haciendo para cortar con esta sentencia que este directorio se ha afiliado y agarrado y lo ha interpretado a su antojo, ¿no? Y ha ensanchado obviamente esa sentencia y que realmente no es así. Bueno, primero, el objeto de la resolución del directorio, la 23742, es ilegítimo y contrario a la regla de derecho, lesivo de los derechos colectivos y la libertad sindical, particularmente la negociación colectiva. Esta resolución es la que mete a PRON en los ámbitos de negociación colectiva exclusivamente acordados con AUTE. O sea, es como que estés en tu casa y venga el vecino y te traiga otro vecino y te lo meta a vivir en tu casa, ¿no? Un disparate. Los fundamentos de por qué impugnamos la resolución de UTE y por qué estamos en juicio en el TCA. La administración incorporó un sindicato de mandos medios denominado Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE a un ámbito de negociación colectiva que se creara de forma tripartita entre AUTE, UTE y el Ministerio de Trabajo. Es decir, existe ilegitimidad por dos razones, tanto por el cumplimiento de la ley de negociación colectiva, el artículo 14 de la ley número 18.566, respecto de la organización más representativa para negociar por el grupo de funcionarios de UTE, esto es, sin injerencia del empleador en la selección de cuál es la organización más representativa. Y dos, vulneración del principio de bilateralidad de los contratos. Ninguna parte se encuentra facultada a introducir a terceros extraños. No existe ley que lo posibilite. Si bien suponen incumplimiento de un convenio colectivo previamente adoptado por UTE y AUTE, además de que dicho convenio colectivo es bilateral entre AUTE y UTE, no siendo parte de organizaciones extrañas al mismo, no tiene potestades legales la administración para introducir terceros al mismo. Nunca se notificó siquiera a la contraparte, ¿no?, la introducción ilegítima de ese tercero, sino que al concurrir a la reunión del Comité de Valoración de Puestos el día 5 de septiembre del año 2023, sino que tomamos conocimiento al conocer fácticamente que APRON estaba incluido mediante la resolución referida. Nunca fue notificada ni conocida hasta el día del dicho comité el agravio que nos causó esta resolución a nuestro sindicato. Y bueno, sobre el agotamiento de la vía administrativa, nosotros a la resolución del directorio número 23742 de fecha 27 del 7 del 23,
como esa resolución no fue notificada, se interpuso un recurso administrativo contra la referida resolución el día 11 de septiembre del 2023. UTE no hizo lugar al recurso por resolución 2429 de fecha 24 del 1 del 24, por lo cual en lo que AUTE se notificó en la resolución denegatoria el día 8 de febrero del presente año. Ante esto, continuamos con el camino que nos habíamos marcado y iniciamos la acción de nulidad ante el TCA, que fue presentada el día 4 de abril del 2024. 2024. Eh, Fecha clave, si los hay, para defender a nuestro sindicato. El TCA en el decreto 1596 de este año, con fecha 15 del 4 del 24, se da por presentada y se traslada la demanda a la parte demandada a UTE para que conteste en 30 días. El TCA, en el decreto 2735 de este año, con fecha 4 de junio del 24, se da por contestada la demanda y citación al tercero denunciado a PRON, con el fin de que comparezca en un plazo de 30 días. Y en eso estamos, que fue lo primero con que inicié. En este momento estamos justamente en el procurador del Estado para que resuelva dos cosas. Si APRON tiene que continuar en el juicio junto a UTE, está APRON UTE contra AUTE, o mejor AUTE contra APRON y UTE juntos, y si realmente la sentencia pasada tiene la interpretación que el directorio de UTE le está dando, incorporando a PRON a todos los espacios de negociación colectiva, inclusive a los que exclusivamente acordó con nuestro sindicato. Porque eso es lo que estamos reclamando. Nosotros, a ver, el sindicato amarillo seguramente sigue existiendo, problema de ellos, problema de sus corporaciones y de sus intereses. Como AUTE defendemos los intereses de todas y todos los trabajadores y no queremos que en los ámbitos que fueron conquistados con lucha, con decenas de trabajadores y trabajadoras que dieron su lucha para conquistar los ámbitos de negociación colectiva que tenemos UTE-AUTE, se ponga un tercero por la ventana como es este APRON. Si quieren negociar con APRON, que lo hagan en otros ámbitos, que inventen sus propios ámbitos, que se los regalen, o que APRON, si puede, que hasta ahora no ha conquistado absolutamente nada, lo conquiste. Porque realmente no hemos escuchado a APRON hablar ni una palabra de los instructivos de recorte frente a las empresas públicas, de la privatización de la energía eléctrica, de las tarifas que le dan casi gratis a los grandes empresarios y las casas de familia tienen que pagar la luz con unos costos altísimos. No hemos escuchado nada de los recortes que hay en la interna de la UTE y cómo han podado todo el sector operativo y los grados más bajos con estos recortes de personal que estamos viviendo. O sea, no hemos escuchado. Entonces, AUTE, vamos a continuar. Lo que no queremos es que nos invadan nuestros espacios para poder defender los derechos de todos los trabajadores y bueno, legalmente estamos haciendo este juicio para que como una sentencia declaró una cosa, podamos terminar cambiando esa sentencia en el propio TCA y que reconozca nuestro sindicato y que APRON siga su camino como deberá seguir por su propio camino. Por último, decir de que si el TCA y en nuestro país no hacen oído o no podemos llegar a un final de lo que estamos buscando en este juicio, obviamente que el último paso, como ya habíamos resuelto, es ir directamente a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, y que sean las normas internacionales también que puedan laudar este tipo de situaciones que estamos viviendo a la interna de la UTE. Así que bueno, los pasos para repasar y sintetizar, hicimos un recurso, la UTE no dio lugar, estamos en juicio en el TCA, en este momento estamos en el Procurador del Estado y bueno, y esperaremos estas resoluciones, esto puede llevar un tiempo y si no, esa instancia no nos da resultado, seguiremos ya denunciando a nivel internacional en la propia OIT esta situación ilegítima y totalmente irresponsable que tiene la UTE y este sindicato de mandos medios que hay en UTE.